Los priones. Un prión es un agente infeccioso formado por una proteína denominada priónica, capaz de formar agregados moleculares aberrantes. Su forma intracelular puede no contener ácido nucleico. Produce las encefalopatías espongiformes transmisibles, que son un grupo de enfermedades neurológicas degenerativas, tales como la tembladera, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o la encefalopatía espongiforme bovina. Entre el año 2000 y 2005 se presentaron 3 casos definitivos, 5 casos muy probables y 7 casos posibles de Creutzfeldt-Jakob esporádico en México, en los cuales el rango de edad fue de entre 23 años a 75 años. Para finales de mayo del 2005, el 47% de los pacientes habían muerto y un 53% seguían vivos. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob afecta aproximadamente un individuo por 1 millón cada año en todo el mundo, y entre el 85 y 89% de los casos son por causas esporádicas. La evidencia de este y otros estudios epidemiológicos sugiere que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad mínimamente contagiosa. Por lo tanto, las únicas poblaciones vulnerables son aquellas culturas que practican el canibalismo, como el caso de la enfermedad Kuru, reportada en la tribu Fore, ubicada en Papúa Nueva Guinea, la cual sufrió de una epidemia de priones ya que ingerían el cadáver del miembro fallecido por ritualismo. Sin dejar de mencionar a todas aquellas personas que diariamente consumen carne bovina. La palabra prion es un acrónimo de infección de proteínas. Este patógeno fue descubierto en 1982 por Stanley Proniser, investigando una serie de enfermedades que afectan al sistema nervioso. Lo aisló y descubrió que el gen PRPC está presente en personas y animales sanos, demostrando así que la base de estas enfermedades era la transformación de proteínas normales a una forma aberrante. El prión es una cialoglucoproteína capaz de formar agregados de placas amiloides beta que se caracterizan por tener alterada su estructura secundaria, provocando un incorrecto plegamiento de su estructura terciaria y que a la vez producen cefalopatías espongiformes transmisibles, un grupo de enfermedades neurológicas degenerativas. Se les denomina así debido a que ocasionan la presencia de vacuolas en neuronas y glías. La patogénesis de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob tiene 3 fuentes de origen, ya sea esporádica, genética o infecciosa. Esta última causada por la transmisión iatrogénica o por consumo de carne contaminada. A continuación analizaremos el mecanismo de infección de los ejemplos mencionados anteriormente. Después de la absorción oral, los priones pueden penetrar la mucosa intestinal a través de las células M y alcanzar los parches de Peyer, así como el sistema nervioso entérico. Dependiendo del huésped, los priones pueden replicarse y acumularse en el vaso y los ganglios linfáticos. Se cree que las células dendríticas mieloides intervienen en el transporte dentro del sistema linforreticular. Desde el sistema linforreticular y probablemente desde otros sitios, los priones avanzan a lo largo del sistema nervioso periférico para llegar finalmente al cerebro, ya sea directamente a través del nervio vago o a través de la médula espinal, bajo la participación del sistema nervioso simpático. Se han notificado casi 300 casos de transmisión involuntaria de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob por intervenciones médicas. La mayoría de los casos se deben a la inyección de hormona de crecimiento humana cadavérica o al trasplante de dura madre. Sin embargo, se han reportado algunos incidentes asociados con el trasplante de córnea. 4 casos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, después de una intervención neuroquirúrgica, se han atribuido a instrumentos quirúrgicos que se habían utilizado previamente con pacientes en la enfermedad. Sin embargo, la causalidad fue probada solo en un caso. Un electrodo que se había insertado en la corteza de un paciente con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob no reconocido se sometió a un procedimiento de descontaminación que involucra el tratamiento con benceno, etanol al 70% y vapor de formaldehído. Luego se usó en sucesión en 2 pacientes jóvenes y se limpió. Después de 2 años, ambos pacientes presentaron síntomas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Posterior a estos eventos, para comprobar este incidente, se implantó la punta del electrodo en el cerebro de un chimpancé, donde también causó una encefalopatía espongiforme letal.
lo que demuestra que el electrodo había retenido priones infecciosos durante varios años. El proceso de propagación de los priones a nivel proteico comienza con un cambio conformacional en la proteína y es seguido por la cristalización lineal, produciendo fibras amiloides. Las nuevas rondas de multiplicación de priones pueden iniciarse o sembrarse con fragmentos amiloides preexistentes. Los estudios fisicoquímicos de partículas amiloides elementales descubrieron la estructura rica en beta en algunos ejemplos, manteniendo juntos por las láminas beta paralelas intermoleculares. Pruebas con ratones knockout sanos a los que se les implantó homogenizado de cerebro de ratón infectado con la ayuda de cables de acero quirúrgico han demostrado que en un lapso de aproximadamente 70 días se ha presentado la sintomatología de las encefalopatías. Además, sorprendentemente, 5 minutos de contacto bastaron para que el alambre adquiriera una carga máxima de inefectividad y entre 30 y 120 minutos para producir una infección en el cerebro, simulando las condiciones de una neurocirugía. No obstante, se ha sabido de casos en los que las encefalopatías tienen larga incubación que pueden ser desde meses hasta décadas, como en el curú, que ha tenido un periodo de incubación de hasta 40 años, antes de presentar cualquier sintomatología. Inicialmente, los individuos experimentan problemas con la coordinación muscular, la visión deteriorada, los cambios de personalidad y el pensamiento. Las personas con la enfermedad también pueden experimentar insomnio, depresión o sensaciones inusuales. A medida que avanza la enfermedad, el deterioro mental de las personas se agrava. A menudo desarrollan movimientos musculares involuntarios llamados mioclonos. Eventualmente pierden la capacidad de moverse y hablar y entran en coma. La neumonía y otras infecciones a menudo ocurren en estos individuos y pueden llevar a la muerte. Algunos síntomas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob pueden ser similares a los síntomas de otros trastornos neurológicos progresivos, como el Alzheimer y la enfermedad de Huntington. Sin embargo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob causa cambios únicos en el tejido cerebral que pueden observarse en la autopsia de manera más potente. Debido a que los priones infecciosos tienen una alta adición a superficies metálicas, es difícil eliminar dichas proteínas del material quirúrgico. Algunas de las técnicas usadas para la inactivación de priones son la degradación enzimática, tratamiento con ozono, tratamiento con peróxido de hidrógeno gaseoso, hipoclorito de sodio y calefacción bajo condiciones hidratadas. No existen tratamientos aprobados en contra de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero se pueden proponer diferentes fármacos para atacar los síntomas y el mecanismo de acción de las proteínas infecciosas. La existencia de priones en el cerebro puede desencadenar en la presencia de psicosis en los pacientes, en la cual se presenta hiperactividad de la dopamina en los receptores D2 localizados en las membranas celulares de las neuronas cerebrales. Se puede tratar la psicosis con un fármaco antipsicótico atípico, debido a que posee menor probabilidad de presentar efectos secundarios extrapiramidales, los cuales tienen un efecto negativo en la ya afectada conducta motora del paciente. La quetiapina es un fármaco que compite con la dopamina al unirse con los receptores D2, interfiriendo con las vías dopaminérgicas en el cerebro y así impidiendo la psicosis proveniente por la alta neurotransmisión de dopamina. Algunos síntomas típicos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob pueden ser la mioclonía, insomnia, ansiedad y epilepsias, las cuales pueden ser tratadas con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son fármacos que proporcionan al sistema nervioso central efectos sedantes, ya que funciona como un modulador alostérico positivo para el receptor GABA-A, encontrado en la membrana celular de las neuronas cerebrales, fomentando así la unión con su respectivo neurotransmisor GABA. Al momento de formar un ligando, el receptor GABA-A con el neurotransmisor GABA, se produce la apertura de canales iónicos en la sinapsis, que permiten el flujo tanto de iones cloruro hacia adentro como el flujo de cationes de potasio hacia afuera. Esto resulta en un cambio negativo en el potencial transmembranal,
generalmente provocando una hiperpolarización, por lo tanto, generando un efecto de calma en el cerebro. Normalmente, la forma fisiológica de la proteína prión se encuentra unida a la membrana celular de las neuronas cerebrales a través de un anclaje con una molécula de heparán sulfato, el cual es un proteoglicano en el cual está conformada por 2 o 3 cadenas de heparán sulfato que se encuentran adosadas en cercana proximidad a las proteínas de la superficie celular de las neuronas. La función del polisulfato de pentosano es competir con el heparán sulfato y así impidiendo que la proteína prión en su forma fisiológica, como reducida, se acumule en las membranas de las neuronas. En un paciente de 68 años se fomentó un tratamiento con dicho fármaco, el cual disminuyó la deterioración neuronal y extendió su esperanza de vida en un total de 27 meses. En otro caso, se extendió la esperanza de vida hasta 55 meses en un paciente de 22 años. El CBD puede mimetizar la función de la serotonina, ya que se puede unir a los receptores 5-HT, los cuales forman un ligando con dicho neurotransmisor, el cual contrarresta diferentes síntomas de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob, como dolor neurótico, ansiedad, depresión y náuseas. También CBD se une a los receptores TRPV1, que también se denominan receptores vaniloides, para lograr un efecto terapéutico. Como canal iónico, TRPV1 desempeña un papel de la termorregulación, la inflamación y la percepción del dolor, los cuales pueden ser afectados por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.